Hola, ¿qué tal? Esto es La Costumbre del Poder. Yo soy Raúl Moreno y nos presenta Publimetro de Querétaro. En esta ocasión la conversación que a mí me da muchísimo gusto que nos acompañe, como lo va a estar haciendo Eliseo Pérez Sánchez, que les decía yo hace un rato, es una verdadera enciclopedia de la política nacional. Pues desde el siglo pasado, ¿no? Desde el siglo pasado, querido Cheo. Querido Raúl, siempre es un privilegio verte, saludarte. Pues, el privilegio es todo mío, amigo querido, y para desde platicar luego, contigo. Conversar contigo. Oye, querido Cheo, ayer que platicábamos y que preguntabas tú si algún tema en particular abordáramos y todo, que dije, no, el que tú quieras, pero se me ocurrió de bote pronto y creo que tú no lo vas a poder pues explicar muy bien con manzanas, como digo yo. ¿Morena es el nuevo PRI o no necesariamente, pero los modos sí son los del viejo PRI? Y luego, ¿por qué la oposición ha sido tan incapaz los 6 años de gobierno de López Obrador, el tiempo que va el de Claudia Sheinbaum, de cambiar la narrativa, de darle la vuelta a la tortilla? Lo que tú quieras, empezamos. Desde luego, Raúl, tu apreciación la comparto. Morena, si bien es cierto que se nutre de varios actores y principalmente de Andrés Manuel López Obrador, que se forma dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional, lo mismo que quienes hoy son los coordinadores de las cámaras. Adán Augusto López viene del PRI, Ricardo Monreal. Ricardo Monreal también. También que ahí pues... Y bueno, pues priistas. Gentes que acompañaron tanto a Andrés Manuel como ahora a Claudia Sheinbaum en el gabinete. Tu propio paisano Manuel Bartlett Díaz. Don Manuel. Sí, sí. Don Manuel, desde luego, fue una pieza fundamental en su tiempo, sí, claro. En su momento, cuando... Incluso para el triunfo de Salinas. Claro. Sí. Recordarás que dejó que se consumaran las cosas y decía él en corto, ahora sí voy a intervenir cuando se cae el sistema, que nosotros estábamos muy cerca, y hablo de nosotros, de Mariano Lemos Gas y tu servidor, claro. Con quien trabajé varios años, y Gobernación tenía el control, como tú lo sabes, total y absoluto, sí, de todo. De todo y incluso de la elección, por supuesto. Todavía no existía el IFE como lo conocemos. Recordábamos, como dices, en lo que es hoy el IFE, pues era la dirección del Registro Nacional de Electores. Así es, sí. Y la tenía un excelente amigo también, Pepe Newman, el gordo José Newman Valenzuela. Sí, 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 que murió recién, creo. Sí, murió y recién, Pepe creo. Dependía de Gobernación. Sí, claro. Y desde luego, el presidente de la Comisión Federal Electoral era el secretario de Gobernación. Sí, claro. El secretario técnico, al igual que en los estados, que era el director de gobierno. Claro. En Gobernación, el secretario técnico era el subsecretario de Asuntos Políticos. Okay. Entonces, con los representantes del Poder Legislativo y de los partidos políticos, siempre tenías 1, 2 o 3 votos que te daban la mayoría. Claro. Oye, bueno, por ahí transcurrieron también Emilio Chalfet Chemor y creo que también Arturo Núñez, luego gobernadores del Edomex y de Tabasco, por cierto. Sí, desde luego. Respectivamente. Gobernación, como me decía un exgobernador y paisano, como tú dices, mío, Guillermo Jiménez Morales. Claro, cuando sí. Guillermo llegaba, que fue líder también de la Cámara, audiencia a la Secretaría de Gobernación con Manuel Bartlett, desde luego nosotros buscábamos la forma de poder saludar al gobernador. Y me decía, paisano, estás en la catedral de la política. Te decía. Sí. Bueno, pues ahí se formó, como dices también. Llegaba audiencia de paisanos. Sí, claro. Llegaba audiencia de paisanos. Cuando sí. Manuel Bartlett nos comentaba y nos toca, después de la elección de Miguel de la Madrid, ir a la salutación. Y llegamos
sin que tuviésemos mayor protocolo o audiencia. Habíamos participado con él en el sistema de comunicación y seguimiento, cuando él fue el coordinador de la campaña. Y en menos de 3 minutos le organizaron, ahora sí que la salutación, el que se quedó posteriormente como su secretario privado, que lo había sido en Relaciones Exteriores. Y bueno, pues yo iba atrás de un paisano de Manuel Bartlett, tabasqueño. Ah, claro, sí. Y le dice Pérez Cornelio, Manuel, te felicito, y si nos va mal, nos vamos a Puebla. Manuel se suelta una carcajada y le dice, no sé mentir, Juan Jacobo, ahí nací, pero le da a entender, ahí no estaría, como alguien lo ha dicho, ni loco que estuviera. Pero bueno. Oye, volviendo al tema, que siempre aderezas tú con tan sabrosas anécdotas y que se van a repetir 1000 veces. Esa es la idea en este espacio contigo. Gracias. Morena, muchos expriistas, ya decíamos, en los que pues, se formaron en el PRI y no hace tantos años, ¿no? Que acompañaron a Andrés Manuel López Obrador desde el PRD, luego ahora el Movimiento Regeneración Nacional Morena. Sí, como tú dices, y muchos de manera reciente, como el senador Ignacio Mier, Nacho, sí, claro, bueno, como el gobernador Alejandro Armenta, sí, con quien ahí tuve la oportunidad de ser diputados locales juntos. Sí, y bueno, pues Alejandro inclusive es el coordinador de la campaña en Puebla en su momento de Enrique Peña Nieto. Fíjate. Como aquí en su momento pues lo fue el ingeniero Tonatiuh, Tonatiuh Salinas. Sí, claro. Sí. Y bueno, pues hoy están en esas filas, ¿no? De Morena, sí. En ese movimiento de regeneración nacional que se va nutriendo no solo de expriistas, de expanistas, sí, claro, sí. De gentes del PT, de otros partidos y gente sin partido. Creo que la única que puede ser en este momento una militante pura de Morena es la actual presidenta de la República. Sí, seguramente, ¿no? ¿Verdad? Que viene desde las filas de la grilla universitaria. Exacto. Y lo digo así con esa coloquial término de la grilla, desde las grillas de la UNAM, viene Claudia Sheinbaum. En efecto, ahí luego se forma. El Consejo de Huelga, con el Mosh y todos estos personajes, ¿no? Ella se forma ahí. Ahí se forma, sí. Y no militó en ningún partido. En ningún partido. ¿No? Seguramente sí estuvo ya en sus inicios en el Partido de la Revolución Democrática, claro, en el PRD. Seguramente. Pero bueno, yo creo que para analizar el surgimiento de Morena, finalmente tenemos que remontarnos a la historia de la izquierda en México. Sí. Como tú recordarás, bueno, pues viene muy de la mano y muy ligada al movimiento revolucionario. Claro, sí. El Partido Liberal Mexicano en 1906, posteriormente sí, claro. El Partido Comunista, el PC, que tiene el reconocimiento de que fue el primer partido en México. Fíjate. Se funda en 1919. Sí, poco antes, como instituto político. Poco antes de que se fundara el PNR en 1929. Sí, claro. Sí. Entonces, después de el Partido Comunista, los partidos de izquierda van surgiendo. Y recordarás seguramente al Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Que le llamaban el ferrocarril. Sí, claro. Coloquialmente le decíamos el ferrocarril ahí con Aguilar Talamantes. Con Rafael Aguilar Talamantes, con Rat. Sí, sí. Y bueno, después de ello viene la escisión dentro del partido. Se forma la Corriente Democrática que encabezan en su momento el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo,
Ifigenia Martínez. Rodolfo González Guevara. Martínez de Navarrete, ¿no? Sí, claro, Martínez de Navarrete, sí. Y bueno, don Rodolfo González Guevara, que era un hombre extremadamente talentoso, sí, brillante, que el último cargo que tuvo dentro del gobierno mexicano nos representó, si la memoria no me falla, como embajador de México en España. Es correcto, sí. Sí, así es. Y bueno, pues después vemos el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática. Que es una conjunción de los partidos pequeños, o lo que le empezaron a llamar las tribus. Las tribus. En torno al ingeniero Cárdenas y su candidatura eventualmente para competir en el 88. En efecto. Y después de la derrota por el PRI y Salinas, se forma ya el PRD. Y bueno, pues ahí, como recordamos y sabemos, viene también el rompimiento de Andrés Manuel López Obrador con el Partido de la Revolución Democrática. Claro. Y experimenta y forma con éxito Morena, el movimiento de regeneración nacional, que desde luego tiene un crecimiento exponencial que nos deja que ningún partido ha tenido, en tan corto tiempo. No. ¿Verdad? Gobiernan porque actualmente. Incluso la historia del PRI te lo dice, o sea, pasaron años para consolidar al PRI como tal. Desde luego, ¿no? Desde 1929 sí, así hasta en 1946. Que ya es el PRI con Miguel Alemán. Y ya con los tres sectores que conocemos en este momento. Sí, así es, el obrero, el campesino y el popular. Y en un solo momento, Raúl, el Partido Revolucionario Institucional tuvo 4 sectores. En la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se agrega el sector militar. Sí. Y bueno, después la sabiduría de volver a un gobierno civilista. Así es, sí. Retiran ese sector y bueno, se forma el PAR. Se forma el PAR, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Que por cierto le da sus siglas también al ingeniero Cárdenas en el 88 para competir. Desde luego. Sí. Considero que el ingeniero Cárdenas en su momento representaba mejor los intereses del Partido Revolucionario Institucional por haber sido quien fue. Su padre, ahora sí, como dicen en el sector militar, les pese a quien les pese, el mejor presidente que ha tenido México ha sido general. Mira. El ejército sí sabe gobernar, te dicen. Sí, claro. Es lo que te dicen, sí. Es lo que te dicen, sí. Y bueno, pues el ingeniero Cárdenas se creó en Los Pinos. Sí, claro. Él sí nació en Los Pinos, prácticamente. Entonces, definitivamente que... Creo que todavía era Rancho a la Hormiga, ¿no? Que en realidad él es el... Camacho, Lázaro, ¿no? Cárdenas es el que le pone realmente Los Pinos. Sí, claro. ¿No? Los Pinos, claro. Entiendo que en un recuerdo romántico con doña Amalia de unos pinos que había donde en Michoacán, que donde se veían y todo, ¿no? En fin. Pero bueno, el gran reto en este momento para Morena sería el que ha tenido la izquierda siempre, Raúl, en México: la unidad. A ver, ese es un gran punto, porque no ha sido lo que ha caracterizado a la izquierda en México. No. Ni cuando hubo el PPS, el PSUM, el PST, no ha habido esa unidad. Es un gran reto para la izquierda la unidad, dejar de ser de tribus y conformarse en unidad. Nunca la han tenido. Nunca la han tenido. Definitivamente. Nunca la han tenido. Y más ahora que es un movimiento que se nutre, como tú decías al principio, como lo hizo el PRD, de diferentes tribus. Sí, claro. De diferentes facciones, de diferentes personajes que definitivamente no tienen un objetivo común. Y bueno, pues si aterrizamos a nivel estatal,
lo estamos viendo. Sí, tampoco hay unidad dentro de las filas de Morena. No hay un eje central, ¿no? Ahí está Gilberto Herrera haciéndole la guerra intensa por abajo a Santiago Nieto, ¿no? Al propio Sinué Piedra Gil, ¿no? De repente Ulises Gómez en contra de Andrea Tobar. O sea, hay ahí Luis Humberto Fernández, diputado también con su grupo afín. Sí, claro. El embajador Carlos Peñafiel. Sí, también, que es un factor también, sí. Definitivamente que no tienen un eje central que los una, ni un propósito que los lleve, ahora sí, que a un objetivo común. A ver, pensando en Morena nacional, 6 años de gobierno de López Obrador, con un control férreo que existe hasta hoy día del expresidente. ¿Por qué la oposición ha sido incapaz a todas luces, y lo vimos en la elección del 24, de darle la vuelta a la tortilla, Cheo? ¿Qué le ha faltado a la oposición? ¿Una propuesta seria? ¿Un trabajo serio? ¿Qué le ha faltado? O sea, la gran oportunidad parecía ser el 24, no para arrebatar la presidencia a Morena, era verdaderamente de locura pensar en eso, pero en el 21 ya habían dado una muestra en la Ciudad de México de que era factible quitarle bastiones importantes a Morena cuando ganaron la mayoría de delegaciones. De las delegaciones, ahora alcaldías. Ahora alcaldías en la Ciudad de México. Eso parecía presagiar que en el 24 iba a estar muy equilibrado el Congreso Nacional. Y la mañana siguiente dijimos, ¿qué pasó? Sí, fue una situación que no representaba, como tú dices, ni los antecedentes que se tuvo en las elecciones intermedias, ni tampoco el conglomerado de la sociedad civil que se dio cita en diferentes eventos, tanto en la ciudad la Marea Rosa y lo que quieras, como en la mayoría de las entidades federativas. Claro. Y bueno, pues lo siguiente, desde luego, es también esa mayoría que se construyen ya prácticamente en la mesa, porque no representaba el porcentaje del electorado que había votado a favor de los diferentes partidos. Pero el poder se ejerce. Sí, claro. Y ellos, con todo cinismo... No se presume, no se platica. Se ejerce. Se ejerce. Y lo ejercieron. Sí. Hicieron una mayoría ahí que no estaba más que en la mesa, como tú bien dices, ¿no? Y luego ya vimos cómo consiguieron los votos para aprobar la reforma al Poder Judicial, que será otro tema que abordaremos, si quieres, en unos días más. Pero adelante, a ver, una elección de acordeones. Así es, ¿no? Pero, ¿qué con la oposición, Cheo? O sea, ¿cómo puede ser que sean incapaces de volver a entusiasmar a la sociedad a que pues haya un mayor equilibrio en este tema de la conducción de la vida nacional? Los partidos políticos han sufrido no solo un desgaste, sino un descrédito desde hace mucho tiempo, Raúl, y tú lo sabes. Sí, claro. Cuando nosotros tuvimos oportunidad de ir al Instituto de Capacitación Política, cuando lo crea el presidente Echeverría y tiene como primer secretario de Capacitación Política al maestro Enrique González Pedrero, un sociólogo que era mentor de López Obrador, mentor, por cierto, gobernador de su tierra, Tabasco. De Tabasco. Ahí, culto, preparado, importante. Ahí te decía que don Manuel Bartlett tuvo también un papel importante en la formación de Andrés Manuel. Manuel Bartlett era director de gobierno cuando el licenciado Moya Palencia era secretario de Gobernación, y solo había un subsecretario, el joven Biebrich. Sí, Carlos Armando Biebrich Torres.
Y el director... Después defenestrado por el propio Por el Echeverría. propio Echeverría, Que valdría la Sonora. pena en una de estas conversiones el tema de Carlos Armando Villores, porque es interesante. Es muy interesante. Murió hace no mucho, como un par de años creo que murió. Sí. Carlos Armando Villores Torres. Quien lo rescata en su momento es el gobernador Mariano Palacios Alcocer. Claro. Cuando Es llega al presidente Comité nacional del Ejecutivo PRI. Nacional del PRI, Sí. lo invita a ser parte del Comité Ejecutivo Nacional en la Secretaría de Acción Electoral y también generosamente lo invita a ser subsecretario del Trabajo. Sí, claro. Y bueno, pues ahí resurge Carlos Armando, que Un personaje estuvo muy interesante. muchos años, ahora sí que en las sombras del... En el ostracismo, él Total, sí en el total y ostracismo político. absoluto. Oye, me quedan 4 minutos. Entonces, ¿qué? Digo, es un tema que nos va a dar para mucho, Para mucho. Cheo, porque la oposición pareciera ir dando tumbo tras tumbo. Llámese el PAN con la dirigencia que tiene, que es de vergüenza. Nefasta, con el PRI, que creo que es la peor dirigencia de las que yo recuerde recientemente, También. porque ha habido dirigentes nacionales muy torpes. Pues sí. Pero Alito Moreno, no, bueno, en fin, con una dirigencia verdaderamente así. Una dirigencia nacional vamos. y estatal, parafraseando al exgobernador Mariano Palacios Alcocer, que están en muy malas manos. En muy malas manos. Creo- Movimiento Ciudadano con un solo dueño, Dante Delgado, expriista, por supuesto, también de muy larga data, expreso. ligado a don Fernando Gutiérrez Barrios, muchos años. Totalmente, muchos años, pero que tampoco da una respuesta, porque lo menos que tiene el partido es ser un partido ciudadano. Sin embargo, Raúl, yo creo que tenemos que tomar también en otras pláticas la referencia de las últimas elecciones intermedias en Durango y en Veracruz. Órale, me late, Eso me parece. nos va a dar también un panorama como el que seguramente se va a dar en Querétaro. El partido o los partidos en el poder en elecciones intermedias suelen ganar. La Sí, en la intermedia. La oposición en elecciones, ahora sí, presidenciales, la práctica es que se ven totalmente minimizados. Finalmente, en esta primera conversión de muchas ahora en la costumbre del poder, querido Eliseo Pérez Sánchez, mi querido Cheo, ¿Morena, PAN o surgirá un tercero en discordia para el 27? Difícilmente, difícilmente por lo que los números que nos dan las encuestas serias y la estadística, desde luego, tiene un papel importante, aunque sean ¿Lo ves fotografías parejo a 2 años del evento o ves todavía una cierta preponderancia de Acción Nacional? Va a estar muy cerrada, sin embargo, se observa en este momento un ligero repunte de Acción Nacional en relación a las elecciones intermedias anteriores que coincidieron con la elección presidencial. Oye, seguimos conversando sobre el tema de qué le ha fallado a la oposición o qué tumbos han ido dando, además de sus nefandas dirigencias, ¿no? Y yo que es un tema que nos va a seguir dando, porque pues, la política es dinámica, es de todos los días, ¿no? Y como bien decían, es de tiempos y circunstancias, mi querido Che. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Sí. Tiempo y circunstancia. Tiempo y circunstancia. ¿No? Pero creo que vale la pena comentar de algunos personajes, ahorita que rescataba tu privilegiada memoria, Carlos Armando Villavich Torres, pero hay muchos personajes, ¿no? Hay muchos personajes que vale la pena rescatar, para que las nuevas generaciones conozcan y sepan el contexto de dónde estamos y por qué estamos y cómo llegamos. En efecto, ¿no? Quien no conoce el pasado, quien no actúa en el presente conociendo la historia, estamos ahora sí que condenados a repetir los errores. Oye,
te llevas de tarea eso, que vayamos salpicando los comentarios de cada semana con el rescate de algún personaje? ¿Te Con parece? todo gusto, mi querido Raúl. Bueno, pues ya estamos. Nos lo llevamos ahora sí que de tarea. Querido Cheo, Querido Eliseo Raúl, Pérez Sánchez un con gusto todos ustedes saludarte. en La Costumbre del Poder, presentado por Publimetro. Hasta la próxima, querido Cheo. Querido Nos Raúl. vemos en la próxima, ¿no?